vamos a leer la escritura. Hechos 9, del verso 3 al verso 6. ¿Ya lo tiene? Y dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué dice la palabra? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso siguiente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y hoy quiero hablarles de la importancia de aprender a oír la voz de Dios. Hasta aquí, a través de este pasaje podemos ver de que siempre habrá una voz de Dios en nuestras vidas. Siempre Dios buscará la forma de poder hablarnos. Dios siempre busca medios para hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre creó al hombre para tener una relación, una comunión con Él. Quiere decir que Dios siempre, desde que creó el universo y creó todas las cosas, Dios siempre tiene el deseo de hablarnos a nosotros. ¿Está aquí o no? Y en el transcurrir de la escritura usted puede ver innumerables pasajes en los cuales nos enseñan de que Dios siempre tiene una voz para aquellos que Él ha llamado. ¿Cuántos de los que están aquí pueden reconocer que Dios los ha llamado? Pero también podemos reconocer que hay una gran necesidad dentro del cuerpo de Cristo de aprender a oír la voz de Dios. Dios constantemente nos está hablando, ¿sí o no? Dios constantemente nos está hablando y nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los mensajes. Dios nos habla a través de los profetas. Dios nos habla a través de nuestros padres. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla a través de las adversidades. Dios nos habla aún a través de las adversidades. Dios siempre está buscando una manera de decirles: aquí estoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el conflicto nuestro como hijo de Dios es que nosotros no queremos o no sabemos oír la voz de Dios. ¿Está aquí? Es como aquel hijo que usted como padre siempre le está diciendo: Juanito, perdón hijo, Juanito, no vayas por aquí porque te vas a tropezar. No vayas a agarrar el agua caliente porque si agarras el agua caliente te vas a quemar. No metas el dedito aquí en estos hoyitos porque si no te vas a quedar pegado. Y a veces los niños lo que hacen, ¿qué es? Van y lo tocan. Así somos nosotros muchas veces en Cristo. Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos habla. Estamos viviendo circunstancias difíciles, pero seguimos haciendo lo que no debemos hacer. Entonces estamos viviendo las consecuencias, está conmigo, de no aprender a oír la voz de Dios. Pero yo declaro que en esta tarde, en esta noche, Dios va a abrir nuestros oídos para que en esta noche decidamos y podamos decidir con nuestro corazón poder oír la voz del Señor. Vamos, diga un gloria a Dios. Jeremías capítulo 25 refleja claramente a un pueblo que no quiere o que no quiso oír la voz de Dios. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta, ¿qué dice? Hasta este día,
que son ¿cuántos años? Vamos. 23 años ha venido a mí palabra de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué dice? Pero no oísteis. Por eso le digo, Dios siempre está hablando. Dios siempre levanta. Aquí está hablando el profeta Jeremías y está diciendo: hey, por 23 años les he estado diciendo, de mañana, de tarde, en todo tiempo, pero ustedes no me han querido oír. ¿Está aquí? Entonces el pueblo de Dios no puede estar viviendo consecuencias por no oír la voz de Dios. Dios nos llamó, hermano, para ser una familia que pueda poder vivir las bendiciones, las promesas que Dios tiene para aquellos que oyen su voz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren lo que dice el verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos. ¿A cuántos envió? A todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué pasó? Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Hay un conflicto en el oír. Hermano, cuando Dios nos habla, es figura del gran amor de Dios a nuestra vida. ¿Por qué usted y yo corregimos a nuestros hijos? Por amor. ¿Por qué usted y yo advertimos a nuestros hijos? Es por amor. ¿Por qué usted y yo recibimos la palabra de parte de Dios y nos instruye y nos corrige y nos direcciona? Es por amor. Cada vez que usted y yo recibimos palabra de Dios, sea de exhortación, sea de consolación o sea de edificación, tiene que ver con el gran amor de Dios hacia nuestra vida. Porque lo único que Dios quiere es que usted sea un hombre victorioso, un padre victorioso, tenga un matrimonio victorioso, tenga, hermano, unas finanzas poderosas. ¿Algo me entienden? ¿Me están entendiendo la iglesia? No podemos seguir cometiendo los mismos errores. ¿Está conmigo? No es con tu fuerza. No es con mis fuerzas, es con el poder de Dios. Lo único que Dios quiere es que usted y yo reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado, y que usted y yo podamos decir: Señor, no puedo más, eres tú mi fuerza. Yo te pido perdón por esto, pero tú dame la fuerza para vencer, dame la dirección para seguir el camino. Y va a ver cómo Dios le va a dar la fuerza, le va a dar la dirección, y usted se va a dar cuenta que usted puede ser, como dice la palabra, más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Están aquí? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Aquí estamos viendo en Jeremías la consecuencia de alguien que no quiere. Estamos viendo a un pueblo que no quiere oír la voz de Dios, que no quiere oír la corrección de Dios. Quiere seguir viviendo como ellos querían vivir. La consecuencia de eso no oír la voz de Dios fueron 70 años de cautiverio. Fue una generación entera que se perdió. ¿Aló? ¿Sabe que cuando usted y yo no oímos como padres la voz de Dios? Toma atención. Si nosotros no oímos y corregimos lo que tenemos que corregir como padres, hablo como padre, ¿sabe que la consecuencia vendrá sobre nuestros hijos? Porque nuestros errores caerán sobre ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que yo no determine cambiar y decirle a Dios: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, enséñame, voy a continuar el legado que traigo equivocado, como nos hablaba en el retiro matrimonial. ¿Sí o no? La activación de las maldiciones generacionales van a seguir activas. Pero usted y yo tenemos el derecho por el Espíritu Santo de cortar esa maldición y activarnos en los códigos nuevos de parte de Dios para nuestra vida. ¿Está conmigo? Hermano, Dios es bueno y poderoso, y Dios quiere hacer de nosotros una generación bendita y próspera en esta nación para la gloria de su nombre. ¿Lo quieres o no lo quieres? Dile que tienes al lado: tienes que aprender a oír la voz de Dios. Le voy a dar solo una plataforma de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿A quién había dicho? ¿Quién?
¿Se da cuenta que hay una relación? Dios habla. ¿Y qué hizo Abraham? Mira lo que le dice Dios a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué más dice? Y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El que me gusta es el verso 4. ¿Y qué pasó? Y se fue Abraham como ¿qué? Como Jehová le dijo. No como él quiso, no como él se imaginaba que sea. Es como Dios dice. No es como yo quiera, es como Dios dice. Porque cuando como Dios dice, entonces yo tengo asegurada la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años y cuando salió de Harán. ¿Está aquí o no? Entonces tenemos ahora a un Abraham que aprendió a oír la voz de Dios. Capítulo 13, versos 14 y 15 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia otra vez. Y Abraham, y Jehová dijo a Abraham, y Jehová dijo a Abraham, y Jehová dijo a Abraham. Y lo que dice Dios a Abraham es bendición. Lo que dice Abraham, lo que dice Dios a Abraham: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a engrandecer, voy a hacer de ti alguien grande y poderoso. ¿Están aquí o todavía no están aquí? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere esa palabra? ¿Quién quiere esa promesa? ¿Quién anhela esa palabra de Dios en su vida? Yo la anhelo. ¿Está aquí o no? Entonces ahora Abraham está viendo el resultado y Dios le sigue confirmando cada paso que da Abraham, porque oye la voz de Dios. Él va tomando pasos de fe y va viendo que lo que Dios va diciendo lo vuelve a repetir, y Dios comienza a desatar una bendición poderosa sobre la vida de este hombre que aprendió a oír la voz de Dios. Verso 15, capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová ¿a quién? Otra vez, diga conmigo, otra vez. ¿Sabe que Dios muchas veces nos habla a nosotros? Y muchas veces nosotros lo hacemos como que sí, oh ya me lo dijeron. Y no tomamos atención de lo que Dios nos está recordando, lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios va a hacer. Y dice, ¿y pero cuándo? Como que no sucede. Y comienzas a altercar con Dios. Cuando cada vez que Dios te repite lo que Dios te ha dicho, la promesa, la palabra sobre tu vida, lo que tú tienes que hacer es decirle: Señor, a pesar de que pueda estar pasando por cualquier circunstancia, yo tomo esta palabra porque tú me la estás recordando, y sé que si tú me la estás recordando es que tú la vas a volver a cumplir en mi vida, en el nombre de Jesús. Vamos, alaba a Jesús, vamos, alábale. Vino palabra otra vez al de Dios a Abraham, y Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Otra vez Dios hablando. Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo. ¿Ya entendió todavía? ¿Ya entendió todavía? Dios está hablando. Dios te va a hablar. Dios te va a seguir hablando. Pero necesita que alguien le crea. Por eso Abraham es considerado como el padre de la fe. ¿Sabe usted? Porque Dios siempre le dijo. Él oyó y le creyó. Él oyó y le creyó. Él oyó y le creyó. A veces nosotros oímos y no le creemos. Entonces tiramos lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Está aquí?
Todo aquel que oye recibirá la promesa. La recompensa de oír la voz de Dios le llegó hasta sus generaciones. Por eso le decía cuán importante es que usted y yo oigamos la voz de Dios. Aprendamos de Dios. Tomemos lo que Dios nos dice, pongámosla por obra, y usted y yo, hermano, miraremos lo que Dios va a hacer con nosotros y con nuestra generación para la gloria de su nombre. Vamos, 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 alábele. Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, después de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Ahimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Y qué pasó? Verso 2. ¿Qué pasó? Ahora ya no es Abraham, ahora es Isaac. Y se le apareció Jehová. ¿Y qué ahora qué hace? Diga que también al hijo también le habló. No solamente le habló a Abraham, pero Abraham marcó el camino. Isaac aprendió a oír la voz de Dios. Por eso nosotros como padres somos importantes. Nosotros tenemos que enseñar a oír la voz de Dios a nuestros hijos. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿a quién le dijo? Diga conmigo, a Isaac, a la siguiente generación. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso siguiente. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Y qué más le dice? Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré, ¿qué? Todas estas tierras y confirmaré. ¿Qué cosa? ¿Qué confirmará? Vamos, vamos, vamos a la iglesia. ¿Será importante? ¿Será importante yo? ¿Será importante el legado que le deje a mis hijos? Sí. Oyó la voz Abraham, oyó la voz Isaac, oyó la voz Jacob. Una generación que aprende a oír la voz de Dios. Y que cuando sabe que Dios le habla, pone por obra lo que Dios le dice, entonces comienza a vivir la bendición, la multiplicación, la entrega del territorio, porque Dios le entregó territorio y le entregó toda la tierra conforme lo prometió. Entonces, ¿por qué no vemos, pastor, lo que Dios nos ha prometido? ¿Aló? Porque a veces oímos lo que solamente queremos oír. ¿Está aquí? Y nos gusta obedecer lo que nos conviene y lo que queremos. Pero déjeme decirle que usted es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y porque eres hijo, Dios te va a llevar y te va a posicionar y te va a tomar un scan. Y nos va a tomar un scan donde tenemos que corregir, donde tenemos que mejorar, donde tenemos que cambiar. Y el Señor nos muestra por su palabra, porque Él nos habla por su palabra, qué cosas nos están afectando, qué cosas nos están debilitando, qué cosas nos están desviando de la verdad. Y Dios te lo muestra y nos los muestra, donde nosotros tenemos que renunciar a lo que nos está desviando, que tenemos que quitar todo lo que nos está confundiendo y establecernos en la palabra y obedecer esa palabra. Entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios a favor nuestro. ¿Está aquí o no está aquí? Los hijos de Elí no quisieron oír la voz de su padre. Dios les estaba hablando y le habló a Elí y para traer corrección, pero ni Elí oyó la voz de Dios y no hizo nada. Tome atención, la consecuencia la pagó Elí y la pagaron los hijos de Elí. Los hijos de Elí es una generación que no quiere oír la instrucción de Dios. El pueblo de Israel en Jeremías es una nación que no quiere oír la voz de Dios. ¿Aló? Pero felizmente aquí todos quieren oír la voz de Dios. Digan amén. ¿Por qué no sabemos oír la voz de Dios? ¿O cuáles son las fortalezas que impiden que nosotros oigamos la voz de Dios? ¿Alguien la quiere saber? Número 1, la desobediencia. Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, se ciega el entendimiento para obedecer la voz de Dios.
¿Está aquí? Número dos, porque estamos distraídos. Hay mucha distracción, mucha ocupación. Y Dios nos está hablando y nosotros estamos pendientes. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cocinar más tarde? Pero estamos pendientes, nuestra mente está en otro lado. Usted está aquí, Dios le quiere hablar, pero usted está distraído, preocupado, mirando de repente la tecnología o testeando con otra persona que está dentro del templo y se está perdiendo lo que Dios le quiere decir o quiere hacer con usted. Diga conmigo, distracciones. Hay muchas distracciones en nuestras vidas. Y esas distracciones nos impiden, hermano, oír la voz de Dios. Tenemos que separar toda distracción y tenemos que aprender a oír. Dios nos está hablando de esto, donde tenemos que corregir, donde tenemos que despojarnos. ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿Qué Dios nos está queriendo decir en estos días? Porque yo quiero oír la voz de Dios, porque yo quiero recibir el beneficio de esa voz, que es cuando podemos oír la voz del Señor. No podemos oír la voz de Dios porque no tenemos tiempo ni comunión con Dios. No hay comunión. ¿Está aquí? Comunión es orar. Comunión es leer la palabra. Comunión es estar en la iglesia. Comunión es estar diciendo: Señor, ¿qué quieres? Muéstrame. El Señor te habla, te muestra. Tú puedes estar sensible como Dios está en todo momento trayendo respuestas a tu vida. ¿Está aquí o no? No hay tiempos de adoración. ¿Por qué Dios no nos habla? ¿O por qué? ¿Cuáles son esas fortalezas? Porque no hay tiempo para meditar lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que meditar siempre lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en este día, lo que Dios ha hecho ayer, lo que Dios ha hecho la semana pasada. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestra vida? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que tener una vida devocional. No podemos oír la voz de Dios porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón está dolorido porque nuestro corazón está con falta de perdón. Entonces no podemos oír lo que Dios quiere decirnos. ¿Está aquí o no? Es importante entender esto. ¿Por qué no podemos oír la voz de Dios? Porque nuestro corazón está ofendido con otras personas. No podemos oír la voz de Dios porque no hemos tenido la revelación tampoco del principio de la autoridad de Dios. No tenemos respeto a las personas que Dios usa. Cuestionamos. Entonces Dios no nos puede hablar. ¿Está aquí? Menospreciamos a los demás. Dios te puede hablar por uno que tenga mucha inteligencia o que pueda tener muchos rangos académicos, como te puede hablar por una persona que de repente ni ha terminado la escuela o nunca fue a la escuela, pero Dios puede usar a esa persona para hablarte a ti directamente. Pero cuando Dios usa ese tipo de personas es porque hay mucho orgullo en nosotros y nosotros menospreciamos a los demás. Entonces cuando viene otra persona, entonces nosotros despreciamos lo que esa persona nos puede decir. ¿Aló? Porque categorizamos a la persona por el color de la piel, o porque categorizamos a la persona por la educación que tienen. ¿Aló? Somos hijos de Dios, hermano. Por eso, si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepciones de personas? Cuidado. Por eso no podemos oír la voz de Dios, porque estamos calificando. Estos tienen buen trabajo, este es ingeniero, este es pintor. ¿Y cuál es la diferencia? Son hijos de Dios los dos. Dios puede usar tan poderosamente al que tenga, aún al que puede estar recogiendo de repente recycle, porque todo trabajo es digno, hermano. No hay ningún trabajo que es indigno. Todo trabajo es digno. Dios puede usar a esa persona ganando lo más mínimo, como puede usar a la persona que pueda tener grado académico más grande. Miren la vida de Pedro. Pedro, un hombre sin vulgo, sin letra. Pablo era un universitario, era un hombre muy preparado. ¿Está conmigo? ¿Y cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro? Si Dios los usa a los dos. Pedro para predicarle a los judíos todavía.
¿Usted sabe qué significaba predicar a los judíos? Hermano, los judíos eran estudiosos de la ley. Ellos se sabían la ley de ida y vuelta. ¿Y quién les predicó a esos judíos? Pedro, el pescador. Y todos se asombraban de la sabiduría de él. ¿Aló? ¿Están aquí? Por eso nosotros no podemos hacer asesión de personas, hermano. Somos hijos de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser con un corazón humilde, sencillo, y saber que Dios le puede hablar en cualquier momento por cualquier persona, porque es Dios quien usa los vasos para la gloria de Él. ¿Cómo voy a aprender a oír la voz de Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Está aquí? Si usted obedece su palabra, usted aprendió a oír la voz de Dios. Dios siempre te enseñará cosas buenas. Dios nunca te enseñará cosas malas. Dios te mostrará el error, o nos mostrará el error para no cometerlo. Y por eso están escritos aún los errores de los hombres que están aquí en la palabra, para que nosotros no caigamos en los mismos errores. ¿Alguien me entiende? Pero lo que Dios quiere es que nosotros hagamos el bien. Si usted y yo obedecemos esta palabra, que es el libro de la vida, entonces usted aprenderá a oír la voz de Dios. Número 2, para aprender a oír la voz de Dios, lo que tengo que hacer es identificar, tome atención ahí, tiene que aprender a identificar la voz del enemigo. ¿Aló? ¿Cómo es eso, pastor? Porque el enemigo te va a decir todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios te dice, perdónala. Y el enemigo te dice, no, no la perdones. ¿Aló? ¿A quién le cree usted? ¿A quién va a obedecer usted y yo? A la voz de Dios. Perdónalo, sí, porque tú me perdonaste a mí. Yo tengo que perdonar. ¿Sí? Todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice es vida. El enemigo, todo lo que dice es mentira. Todo lo que dice está violentado, está cambiado o está escondido. Dios te dice perdona, el enemigo te dice no perdones. Dios te dice dale una oportunidad, el enemigo te dice no merece una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios a nosotros? ¿Aló? Dios te dice ten una actitud diferente con esa persona que te ha fallado. Y el enemigo te dice no le hables, aléjate, no confíes en él. ¿Aló? Te dice todo lo contrario a lo que Dios dice. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios cuando aprendemos a identificar lo que el enemigo nos siembra en nuestra mente y en nuestro corazón para endurecerlo y confundirlo. ¿Alguien me entiende? Tenemos que caminar en la verdad. Acuérdese la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró la misma semilla. La única diferencia es que cayó en diferentes terrenos. Pero había un adversario. Siempre hay un adversario. Usted no permita que el enemigo le robe lo que Dios ha sembrado. Si usted viene a esta casa, a la casa de Dios, ¿qué no le ha sembrado Dios ya en su corazón? ¿Ha sembrado vida o muerte? Vida. Ahora la pregunta es, ¿lo está poniendo por obra en su vida? Hay que ponerlo por obra. No es fácil. Hermano, cambiar no es fácil. Solo Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Si Dios te dice tienes que hacer esto, aunque sea doloroso, solamente yo le digo algo. Acuérdese cómo era su vida sin Cristo. Acuérdese cuántas cosas Dios le perdonó a usted y me perdonó a mí. Yo creo que son muchas, ¿verdad? No tiene razón ni tiene sentido que yo no oiga lo que Dios me enseña, no obedezca lo que Dios me enseña. ¿Está aquí?
La obediencia de nosotros hacia Dios es señal de amor de nosotros hacia Él. La enseñanza de Dios a nuestra vida, la corrección, la dirección, es señal de su amor hacia nosotros. Pero la señal de nosotros hacia Él se llama obedecer lo que Él manda. ¿Está aquí? ¿Para quién es el beneficio? ¿Quién gana? No solamente nosotros. Abraham obedeció, oyó la voz de Dios, hizo conforme Dios le dijo. Isaac oyó la voz de Dios e hizo como Dios le dijo. Jacob oyó la voz de Dios e hizo como Dios le dijo. Y Dios cumplió su palabra, que nació cuando Él soltó la palabra a Abraham en capítulo 12 del libro de Génesis. ¿Está aquí? Dios quiere que nosotros aprendamos a oír su voz. Póngase de pie la iglesia. Deja de pelear con Dios. Déjale de cuestionar a Dios. Y comienza a decirle: sí, Señor, tu siervo oye y obedece. Digan gloria a Dios. Dios te va a pedir lo que de repente no te gusta que te digan, o te va a decir de repente lo que no te gusta o que no. Hay áreas que no nos gusta que no nos toquen, pero Dios las tiene que tocar por amor a ti, por amor a mí. Dios las tiene que tocar porque es necesario tocarlas, porque Él quiere seguir revelándose a tu vida. Tu vida no se estaciona en Dios. Tu vida y mi vida en Dios va ascendiendo, porque Dios te va limpiando, te va haciendo entender, te va haciendo conocer la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es Dios. Ese es el Dios que te llamó, que me llamó a mí y que nos llamó a todos nosotros. ¿Dónde estaría nuestra vida hoy sin Cristo? Solamente piense por un minuto. Y no vale la pena seguir cerrando nuestros oídos a Dios. Vale la pena decirle: Señor, perdóname, porque no he aprendido a oír tu voz.